En agosto de 2014, Freddie Olsen, de 18 años, acudió al Parque Nacional de Yosemite para practicar senderismo cerca de las cascadas y desapareció sin dejar rastro. Una búsqueda a gran escala no dio resultados y más tarde el chico fue declarado oficialmente muerto como consecuencia de un accidente. Pero 5 años más tarde, el 12 de septiembre de 2019, un extraño suceso ocurrió en un supermercado de una ciudad cercana. Un joven desconocido se desmayó repentinamente en medio del departamento de productos químicos para el hogar. Tenía las manos cubiertas de horribles quemaduras y su comportamiento se asemejaba más al de un preso asustado que al de un hombre libre. El examen forense confirmó lo imposible. Era Freddie. ¿Dónde había estado todos estos años y quién quebrantó su voluntad, convirtiéndole en un esclavo impotente? Lo descubrirás en este vídeo. Los acontecimientos de esta historia se presentan como una interpretación narrativa. Algunos elementos han sido modificados o recreados para la coherencia del relato. El 14 de agosto de 2014, la temperatura en la parte sur del Parque Nacional de Yosemite alcanzó los 32 grados centígrados. Era una estación seca y agotadora, en la que las cascadas perdían su furia primaveral, convirtiéndose en finos hilos plateados que resbalaban por el granito caliente. Fue en un día así cuando Freddie Olsen, de 18 años, aparcó su vieja camioneta en el aparcamiento oficial cerca de Wawona. No parecía el típico aventurero que llega aquí por centenares cada verano. Llevaba una sencilla camisa de cuadros, vaqueros y una mochila ligera con solo una botella de agua, un bocadillo y una cámara de fotos. Freddie no era un estudiante que intentaba escapar de la sesión, ni pertenecía a una comunidad de extremistas. Según su padre, que más tarde declaró ante la policía, el chico solo quería pasar un día a solas con la naturaleza antes de un hito importante en su vida. El lunes siguiente se convertiría oficialmente en empleado de la empresa de construcción de su padre en Sacramento. Esta excursión por el sendero de Chilnualna Falls iba a ser su momento de tranquilidad, una breve despedida de su despreocupada infancia antes de comenzar su rutina de adulto. A las 10:15 de la mañana, Freddie se presentó en la entrada del sendero. La ruta que eligió se consideraba de dificultad media, pero requería resistencia. El sendero ascendía bruscamente a lo largo de las cascadas de la catarata, atravesando densos bosques de mancintos y pinos. Aquí había muchos menos turistas que en el abarrotado valle de Yosemite, y fue este aislamiento lo que atrajo al chico. El último contacto visual confirmado con Freddie Olsen tuvo lugar a la 1 de la tarde. Un grupo de 4 excursionistas que descendían la montaña observó a un chico solitario cerca de la bifurcación de las cascadas superiores. Más tarde, al ser interrogado por los guardas forestales, uno de los excursionistas dijo que Freddie estaba sentado en una gran roca plana mirando hacia el agua. No parecía preocupado ni cansado. Cuando el grupo pasó a su lado, les saludaron y Freddie les devolvió el saludo con una leve sonrisa. Aquella fue la última vez que alguien lo vio con vida en aquel bosque. La alarma sonó a las 8 de la tarde. Hacía tiempo que el sol había desaparecido tras las cordilleras y la temperatura en el bosque empezaba a descender rápidamente. Los padres de Freddie, que conocían sus planes de volver para cenar, empezaron a llamarle al móvil. La llamada saltó directamente al buzón de voz. Casi no había cobertura en esta zona del parque. A las 10 de la noche, el padre de Freddie se puso en contacto con los guardas del parque. Una patrulla enviada al aparcamiento de Wawona confirmó que la camioneta del chico seguía allí, cerrada con llave, con la chaqueta perfectamente doblada en el asiento del copiloto. El conductor no aparecía por ninguna parte. A las 6 de la mañana del 15 de agosto se puso en marcha una operación de búsqueda a gran escala. Fue una de las mayores operaciones llevadas a cabo en este sector del parque en los últimos 5 años. 20 buscadores profesionales, 3 equipos caninos y un helicóptero con cámara termográfica empezaron a peinar cuadrado por cuadrado. El terreno era difícil,
pendientes pronunciadas, rocas resbaladizas y densa maleza, donde era fácil romperse una pierna o caer en una grieta. Sin embargo, los perros no tardaron en seguir el rastro. Un pastor alemán llamado Bark guió con confianza al grupo por el sendero, siguiendo exactamente la ruta de Freddy. El perro pasó junto a la misma roca en la que se vio al niño por última vez y continuó adentrándose en el bosque. Pero entonces ocurrió algo que desconcertó a los rastreadores experimentados. El rastro no conducía a un acantilado ni a una sección peligrosa del río. Se dirigía claramente hacia la intersección de una ruta de senderismo con una vieja carretera técnica casi abandonada, Chowchilla Mountain Road. Esta carretera de grava era poco utilizada, sobre todo por el servicio forestal, para acceder a sectores remotos. Fue aquí, en medio de la polvorienta pista, donde el perro se detuvo. Bark dio vueltas en su sitio, olfateó el aire y miró confuso a su adiestrador. El olor de Freddy Olsen desapareció al instante, como si el chico simplemente se hubiera desvanecido en el aire caliente o se hubiera alejado flotando. Durante las 2 semanas siguientes, el bosque cercano a Babona se puso patas arriba. Los voluntarios vadearon arbustos espinosos. Los buzos examinaron pozas profundas bajo cascadas, suponiendo que el cuerpo podría haber sido arrastrado por la corriente. Pero el agua estaba limpia y clara hasta el fondo. Ni un solo trozo de ropa, ni un solo signo de lucha, ni una sola botella de agua perdida. Nada. En los informes de los guardas forestales de finales de agosto aparecía el término «caso sin resolver». La versión oficial era que se trataba de un accidente. Quizá el chico se había salido del sendero en un lugar que los buscadores habían pasado por alto. Se había caído y había muerto. Sin embargo, el investigador encargado del caso expresó sus dudas en una conversación privada con colegas, que quedó registrada en el archivo. Señaló una extraña circunstancia cerca del camino de tierra. Allí no se encontraron huellas de neumáticos. El suelo estaba demasiado seco y duro, como el hormigón. Pero fue allí donde se cortó el hilo de la vida de Freddy. El 1 de septiembre de 2014 se dio oficialmente por terminada la fase activa de la búsqueda. Los padres de Freddy acudieron al mismo aparcamiento durante un mes más, pegando postales con la cara sonriente de su hijo en todas las farolas desde Oakhurst hasta Yosemite Valley. Pero el bosque estaba en silencio. Las cataratas Chilnualna continuaban su tranquilo y monótono fluir, ocultando la verdad de lo que había ocurrido aquel día de agosto. El silencio que Freddy había estado buscando se había convertido en su prisión, pero nadie sabía entonces que esa prisión no estaba entre los árboles y las rocas. El 12 de septiembre de 2019 era un jueves sombrío cualquiera en el pueblo de Oakhurst, que sirve de puerta de entrada sur al Parque Nacional de Yosemite. La vida aquí siempre ha estado sujeta al ritmo de la temporada turística, pero en septiembre el flujo de visitantes solía disminuir y los lugareños volvían a su rutina habitual. El supermercado Bonds de la autopista 41 funcionaba con normalidad. Las cajas escaneaban los productos, sonaba música suave en los altavoces y los jubilados paseaban tranquilamente entre los pasillos. A las 16:20 exactamente, un joven fue captado por las cámaras de seguridad en la entrada. Entró en el edificio vacilante, deteniéndose ante la puerta automática como si no entendiera cómo funcionaba. Su aspecto llamó inmediatamente la atención de los guardias de seguridad, aunque no levantó sospechas de robo. El tipo llevaba unos vaqueros que parecían demasiado grandes y una camisa de color pequeño abotonada hasta la garganta. La ropa estaba limpia, incluso demasiado, pero el estilo recordaba a la moda de los 90. Según la cajera, que más tarde declaró ante la policía, el chico se movía mecánicamente por el pasillo. No miraba los rótulos luminosos, no reaccionaba ante la gente que pasaba. Tenía la mirada fija en el suelo y los hombros anormalmente tensos, como si esperara un golpe. Pasó por delante de la sección de verduras, el pasillo del pan, y entró en el sector 4, el de productos químicos para el hogar.
A las 16 horas y 27 minutos, oyó el ruido de botellas que caían. La compradora, una anciana llamada Margaret, encontró al niño en el suelo. Estaba tumbado en una posición antinatural entre estanterías de lejía y limpiamoquetas. A su lado había una botella rota de quitamanchas agresivo, cuyo líquido se esparcía por el linóleo, llenando el aire de un penetrante olor a cloro. La llamada a la línea 911 se recibió a las 16 horas y 30 minutos. El operador grabó el mensaje del gerente de la tienda. Hombre no identificado, de unos 25 años, desmayado, posible ataque epiléptico. Se envió al lugar un equipo de paramédicos de la estación de ambulancias del condado de Madera. Cuando llegaron los paramédicos, el chico ya había recuperado el conocimiento, pero su estado no se correspondía con el cuadro típico tras un desmayo. No estaba desorientado en el espacio, sino presa del pánico. Según el paramédico, el paciente estaba sentado en el suelo con los brazos alrededor de la cabeza y temblando violentamente. Su reacción al olor de los productos químicos derramados fue patológica. Se tapó la nariz y la boca con la manga de la camisa, emitiendo sonidos parecidos a gemidos ahogados. No intentó levantarse, aunque en el examen inicial no se encontraron lesiones físicas. Lo más extraño era que en la mano derecha llevaba otro frasco entero de la misma droga. Cuando el paramédico intentó quitárselo para liberarle la mano y poder medirle la tensión, el tipo se resistió pasivamente, agarrando el plástico hasta que sus nudillos se pusieron blancos. No dijo ni una palabra, evitó el contacto visual y siguió las órdenes de los médicos. Por ejemplo, levante la mano, mire la luz, con una obediencia automática y aterradora, como si hubiera sido programado para obedecer a personas uniformadas. En la ambulancia, cuando se cerraron las puertas y desapareció el ruido de la calle, el paramédico empezó a rellenar el protocolo estándar. El paciente no llevaba cartera, documentos ni teléfono. Cuando le preguntaron su nombre, permaneció largo rato en silencio, con la mirada fija en un único punto de la pared del coche. Solo cuando el médico repitió la pregunta por tercera vez, suave pero insistentemente, el tipo levantó la vista por primera vez. Según el paramédico, eran una mezcla de súplica y un profundo abismo. «No soy Caleb», susurró, apenas audible. Tenía la voz ronca, como si llevara mucho tiempo sin usarla. Luego, tras una pausa, añadió una frase que dejó helado al equipo. «Dile a mamá que soy yo, Freddy. Lo he hecho todo bien». Fue trasladado al Centro Médico Comunitario de Fresno como John Doe. El agente de policía que llegó para identificarlo realizó un escáner de huellas dactilares en un dispositivo portátil. El Sistema Nacional de Bases de Datos, que suele arrojar resultados en pocos minutos, pareció eternizarse. A las 18 horas y 15 minutos, el resultado de la coincidencia apareció en la pantalla de la tableta. Coincidía al 100% con una ficha que llevaba 5 años en el archivo de casos sin resolver, marcada como presunto muerto. Las huellas pertenecían a Frederick «Freddy» Olsen, desaparecido en agosto de 2014 en el Parque Nacional de Yosemite, a 60 millas de donde fue encontrado. La policía no daba crédito a lo que veían sus ojos. Ante ellos estaba sentado un demacrado ermitaño del bosque que llevaba años comiendo bayas. El tipo estaba bien afeitado, recortado, su piel era pálida, como la de una persona que no hubiera visto el sol en años, y su ropa estaba planchada. Parecía un fantasma que se hubiera materializado en medio del Departamento de Productos Químicos Domésticos, trayendo consigo el olor a cloro y un misterio más aterrador que la propia muerte. El agente se puso inmediatamente en contacto con el detective que se había encargado del caso 5 años antes. Freddy Olsen había vuelto, pero el hombre sentado en el sofá ya no era el joven de 18 años que una vez había ido a ver las cataratas. El 13 de septiembre de 2019, a las 2 de la madrugada, el estéril silencio de la sala de reconocimiento
314 del Centro Médico de Fresno se llenó de una atmósfera de profunda disonancia cognitiva. La médico de guardia, la doctora Emily Chen, que tenía 15 años de experiencia trabajando con pacientes traumatizados y secuestrados, señaló más tarde en su informe que el caso de Freddie Olsen rompía todos los esquemas médicos que ella conocía. Normalmente, las personas que regresan tras 5 años de desaparición parecen sombras, demacradas, con signos de carencia de vitaminas, dientes descuidados e infecciones sin tratar. Pero Freddie parecía paradójicamente sano. Su peso estaba dentro del rango normal de 72 kilogramos. Conservaba el tono muscular, aunque algo específico, concentrado en la cintura escapular y la espalda. Llevaba el pelo limpio y bien recortado, como si acabara de salir de una peluquería y no del olvido. Estaba afeitado. Olía a detergente barato, pero con un intenso aroma a lavanda. Esta pulcritud, que debería haber tranquilizado a los médicos, dio en cambio al personal del centro médico comunitario una espeluznante sensación de malestar. No parecía una persona rescatada, sino una exposición preparada para su contemplación. El verdadero horror de la situación empezó a revelarse cuando la enfermera intentó quitarle la camisa para hacerle un examen completo y luego le cogió las manos para tomarle el pulso. Las palmas de las manos del joven de 23 años contaron a los detectives una historia que él aún no podía contar. La piel de las manos de Freddie estaba catastróficamente dañada. La superficie interna de las palmas y los dedos era de color rojo oscuro. Estaba inflamada, cubierta de grietas profundas que sangraban a la menor flexión y de zonas erosionadas. El dermatólogo, al que llamaron para una consulta a las 4 de la madrugada, le diagnosticó una dermatitis de contacto crónica grave causada por la exposición diaria y prolongada a productos químicos agresivos. La piel estaba literalmente quemada por los álcalis y ácidos contenidos en las lejías industriales y los limpiadores de fontanería. Toda la estructura de la epidermis estaba alterada. Sus manos parecían como si hubiera estado lavando la ropa en agua hirviendo con cloro durante años o fregando el suelo con soluciones cáusticas sin guantes protectores. Las uñas eran finas, quebradizas y amarillentas a causa de los productos químicos. Los resultados en las piernas no eran menos alarmantes. Cuando los médicos examinaron las rodillas del paciente, observaron enormes crecimientos de piel queratinizada, hiperkeratosis. No se trataba simplemente de callos, sino de almohadillas gruesas y ásperas típicas de las personas que pasan la mayor parte de su vida arrodilladas sobre superficies duras y frías. El traumatólogo observó que las articulaciones de la rodilla mostraban signos de bursitis crónica, una inflamación provocada por la presión constante. El cuerpo de Freddie era un mapa de su esclavitud. Solo estaba físicamente sano para poder realizar un trabajo físico duro. Le alimentaban para que trabajara. El estado psicológico de Freddie Olsen preocupaba aún más a los especialistas que las lesiones físicas. El psicólogo de guardia, el Dr. Alan Reed, utilizó el término atrofia completa de la voluntad en su informe inicial. El comportamiento del tipo no era coherente con un estado de shock. Se trataba de un sistema de reflejos desarrollado a lo largo de los años e impreso en su subconsciente. Era un perfecto ejecutor, desprovisto de sí mismo. La enfermera de guardia aquella noche contó a los investigadores el episodio del vaso de agua. Freddie estaba sentado en el borde de la cama, mirando al suelo. Tenía los labios secos, estaba claramente sediento. Había un vaso lleno de agua en la mesilla de noche, a su lado, pero llevaba 40 minutos sin tocarlo. Cuando la enfermera se dio cuenta, se acercó y le preguntó si quería agua. El niño no contestó. Se limitó a mirarla rápidamente, asustado, y luego volvió a bajar la mirada. Solo cuando ella habló claramente, ¿puedes? ¿Bebe? Cogió el vaso con manos temblorosas y ardientes y se lo bebió todo en unos segundos. Estaba esperando el permiso. Sin una orden,
estaba dispuesto a soportar la sed hasta quedar exhausto. Esta reacción al entorno era típica de las víctimas de violencia doméstica prolongada en sus formas extremas. Cuando el médico levantó bruscamente la mano para ajustar la lámpara que había encima de la cama, Freddie metió instantáneamente la cabeza entre los hombros y cerró los ojos, congelado en espera del golpe. No intentó defenderse ni cubrirse con las manos. Simplemente aceptó la inevitabilidad del castigo. Esta pasividad era más aterradora que cualquier histeria. No había esperanza de salvación en sus ojos, solo una muda pregunta: ¿qué he hecho mal esta vez? El detective Martínez, que llegó al hospital al amanecer, examinó la ropa de la víctima y encontró otro detalle que los médicos habían pasado por alto. La camisa que llevaba Freddie no era una simple camisa pasada de moda. Estaba perfectamente planchada, con unas flechas en las mangas que solo unas manos muy diligentes podían hacer. Todos los botones estaban abrochados y el cuello almidonado. Este contraste entre ropa bien cuidada y manos quemadas creaba la imagen no de un hijo, sino de un muñeco o sirviente caro, al que los dueños mantenían de forma ceremonial para sus propios fines. A las 7 de la mañana, cuando los primeros rayos del sol tocaban las persianas de la sala, los médicos comprendieron por fin que Freddie Olsen no había estado vagando por los bosques durante los últimos 5 años. Había estado viviendo en un infierno disfrazado de casa ajena. No lo molieron a palos ni lo mataron de hambre. Fue adiestrado metódicamente, borrando su personalidad mediante el trabajo monótono y el miedo, convirtiendo a una persona viva en una función de limpieza. Y el hecho de que permaneciera en silencio, sentado sobre las sábanas blancas, como la nieve, indicaba que el proceso de educación había tenido éxito, por desgracia. Ahora la investigación se enfrentaba a la tarea no solo de encontrar a los culpables, sino también de comprender cómo desentrañar la memoria de un muchacho para quien su propio nombre se había convertido en una palabra prohibida. El 14 de septiembre de 2019, Freddie Olsen fue interrogado a fondo por primera vez. No fue como el procedimiento habitual en una comisaría de policía. La conversación tuvo lugar en la habitación de un hospital, en presencia de un psicólogo y del abogado de la familia. Según la transcripción, que posteriormente se adjuntó a la causa penal, Freddie permaneció en silencio durante los primeros 30 minutos, mirándose las manos mutiladas. Pero cuando el detective Martínez le hizo una pregunta sencilla, ¿qué vio cuando salió a la carretera?, fue como si se abriera paso. Empezó a hablar en voz baja, monótonamente, sin lágrimas, describiendo los acontecimientos de aquel día de agosto con aterradores detalles. Según Freddie, aquel día, a la 1:15, llegó a la intersección del sendero con el camino de grava de Chowchilla Mountain Road. El lugar estaba completamente desierto. El calor era tan intenso que el aire sobre el suelo temblaba, distorsionando las formas de los árboles. Allí, a un lado de la carretera, a la sombra de un pino extendido, había un monovolumen plateado. Era un coche familiar corriente, probablemente un Dodge o un Chrysler, con los laterales polvorientos y una pegatina del Parque Nacional en el parachoques trasero. Una pareja de ancianos estaba de pie junto al capó levantado. Parecían los abuelos de manual que se pueden encontrar en cualquier centro turístico. La mujer era bajita, llevaba un sombrero panamá y un chaleco ligero con bolsillos. El hombre, canoso y con gafas, parecía confuso. Esta imagen no causó ninguna alarma, solo simpatía por los jubilados cuyo coche se averió en medio de la nada. Freddie contó a los investigadores que al principio dudó en acercarse, pero la mujer se fijó primero en él. Sonrió, suavemente, amistosamente, y le saludó con la mano. Cuando el hombre se acercó, ella le habló con una voz llena de disculpas. Le explicó que el motor acababa de pararse y que su marido, Arthur, ni siquiera podía agacharse para comprobar los bornes de la batería porque tenía un terrible dolor de espalda. Era una trampa perfecta, diseñada para los buenos modales y la humanidad. Freddie fue educado para ayudar a sus mayores.
No pensaba en el peligro. Tenía delante a dos ancianos indefensos. Se quitó la mochila, la dejó en la hierba cerca del volante y se acercó al capó abierto. Recordó el olor a aceite caliente y a polvo. Freddy se asomó al compartimento del motor, intentando averiguar cuál era el problema. Visualmente, todo parecía estar bien. Las correas estaban intactas y la batería conectada. Estaba a punto de girar la cabeza para decirlo cuando oyó un extraño sonido detrás de él. Un agudo silbido de aire cortado por un objeto pesado. El débil anciano, que hacía un segundo se había estado sujetando la parte baja de la espalda, actuó con la rapidez y la fuerza de un rayo. Estaba de pie detrás de mí, sosteniendo una enorme llave ajustable en la mano. Me golpeó directamente en la nuca, en la base del cráneo. Fue un golpe profesional y calculado que no pretendía matar, sino desconectar instantáneamente. Freddy dijo que el mundo no desapareció gradualmente, sino que se cerró en un único punto negro. Le fallaron las piernas y cayó de bruces sobre la grava caliente. En ese momento no sintió ningún dolor, solo una extraña vibración por todo el cuerpo y una frialdad que se extendía desde la nuca. Su conciencia se tambaleaba al borde de la oscuridad total, pero aún podía oír sonidos. Oyó cómo se cerraba la capucha. Oyó cómo arrastraban sus pies por el suelo. Su último recuerdo antes de caer en el olvido fue un toque. No era el áspero apretón del secuestrador. La mano de una mujer acarició suavemente, casi maternalmente, su cabeza destrozada, retirando el pelo de la herida pegajoso como la sangre. La voz de la mujer, que hacía un momento había estado pidiendo ayuda, ahora sonaba tranquilizadora e inquietantemente suave. «Eres un buen chico, Caleb», le susurró al oído mientras lo arrastraban al monovolumen. «No tengas miedo, ahora estarás en casa». Ese nombre, Caleb, fue el primer clavo en el ataúd de su antigua identidad. En ese momento, tumbado en el suelo del coche, entre los asientos traseros, Freddy Olsen no sabía que desaparecería durante 5 años. Los investigadores que escucharon esta grabación se dieron cuenta de un detalle aterrador. Los criminales no solo buscaban una víctima, buscaban un sustituto. Y el hecho de que tuvieran preparada la leyenda de la espalda mala y una herramienta pesada indicaba que llevaban mucho tiempo cazando en esta carretera, a la espera de que alguien lo suficientemente joven y amable se detuviera. Un análisis de bases de datos antiguas, realizado inmediatamente después del interrogatorio, demostró que en agosto de 2014, las cámaras situadas a la salida del parque registraron miles de coches. Entre ellos había más de 40 monovolúmenes plateados. Pero nadie buscaba entonces a la pareja de ancianos. La policía buscaba maníacos, bandas o accidentes, ignorando a los inocentes, jubilados, que solo conducían a casa con su nuevo hijo en el maletero. Cuando Freddy recuperó la conciencia, lo primero que sintió no fue el dolor en la nuca, sino el sofocante olor a humedad mezclado con el dulce aroma del talco para bebés. La combinación era tan antinatural que al principio pensó que seguía soñando. Estaba tumbado en una cama estrecha con una malla metálica. La habitación en la que se encontraba medía unos 3 por 3 metros y estaba situada, según se supo más tarde, en el profundo sótano de una casa particular en una zona boscosa a 8 millas de Mariposa. La zona era conocida por sus remotos ranchos en los que los vecinos podían pasar años sin verse. La habitación era una grotesca imitación de una guardería. Las paredes estaban cubiertas de un viejo papel pintado con ositos de peluche azul pálido que se había despegado en algunos lugares debido a la humedad. Una sola bombilla, protegida por una malla metálica, brillaba tenuemente bajo el techo. La única ventana, situada bajo el mismo techo, era demasiado estrecha para una persona y estaba fuertemente soldada con gruesos barrotes. Pero el detalle más aterrador en el que se fijó Freddy cuando intentó ponerse en pie fue el revestimiento de la pared.
Bajo el papel pintado podía ver los contornos de los paneles de insonorización que se utilizan habitualmente en los estudios de grabación. Era una habitación diseñada para absorber los gritos. La puerta se abrió unas horas más tarde. Las mismas personas que había conocido en la carretera entraron en la habitación. Arthur y Marta ya no parecían turistas confusos. Estaban tranquilos, concentrados y, lo que era más aterrador, sonrientes. Marta sostenía una bandeja con un plato de avena y un vaso de leche, y Arthur estaba de pie junto a la puerta, con los brazos cruzados sobre el pecho. No se comportaban como los brutales secuestradores de las películas. Se comportaban como unos padres estrictos pero cariñosos que venían a visitar a su hijo enfermo. En ese momento tuvo lugar la conversación que, según el psicólogo forense, fue el comienzo de la desintegración de la personalidad de Freddie Olsen. Cuando el niño intentó preguntar quiénes eran y por qué le tenían en brazos, Marta le puso suavemente el dedo en los labios y le explicó la nueva realidad. Freddie Olsen había muerto en las montañas. Ya no existe. El mundo se olvidó de él en cuanto subió a su coche. Ahora es Caleb, su único hijo, que ha vuelto a casa tras una larga enfermedad. En la pared, encima de la cama, colgaba un marco de madera con una fotografía en blanco y negro de un bebé. La foto estaba fechada en 1989. Marta condujo a Freddie hasta la foto y le contó largo y tendido lo maravilloso que había sido Caleb antes de que se lo llevara un destino injusto. Hablaba del niño muerto en tiempo presente, y en sus ojos, según recordaba el muchacho, había una creencia absoluta y fanática de que estaba frente a ella. Arthur solo añadió una cosa: «Te dimos una segunda oportunidad, hijo. No la desperdicies». Los métodos de educación empleados por la pareja no estaban diseñados para romper huesos, sino para destruir la voluntad. No le golpeaban con los puños ni con palos, pues ello dejaría marcas que contradecirían su ilusión de familia feliz. En su lugar, utilizaron la tortura de posición y la privación sensorial. La primera semana, cuando Freddie intentó negarse a comer y se llamó por su verdadero nombre, Arthur sacó silenciosamente la cama de la habitación. Luego, esparció 1 kilo de arroz seco y picante por el suelo de cemento de la esquina. Freddie fue obligado a arrodillarse sobre los granos. Le dijeron que se pusiera derecho, manteniendo la espalda recta, y que mirara una fotografía suya de cuando era niño. Esto duró 4 horas. El dolor de los granos duros clavándose en su piel era insoportable. Se convertía en un fuego ardiente que le entumecía las piernas. Si intentaba cambiar de postura o agacharse, Marta, que estaba sentada a su lado en una silla tejiendo, suspiraba frustrada y añadía otra hora al tiempo de pensar. Otra herramienta de control era la oscuridad. Había otra habitación en un rincón del sótano, un antiguo almacén de carbón de 1 metro por 1 metro, sin una sola fuente de luz. A la menor infracción, no hablar con el debido respeto, mirar a sus padres por encima del hombro o negarse a llamarles mamá y papá, le encerraban allí. Freddie podía pasar un día en completa oscuridad y a veces 2. En ese silencio perdía la noción del tiempo. No sabía si era de día o de noche. El único sonido eran los latidos de su propio corazón y el susurro de los ratones detrás de la pared. Cuando por fin se abría la puerta, la brillante luz de la lámpara le causaba dolor físico en los ojos y hacía cualquier cosa para no volver a esa oscuridad. Pero el método más salvaje era la lectura. Marta estaba obsesionada con la idea de que Caleb tenía que recuperar su infancia perdida. Todas las noches, Freddie era obligado a sentarse en una silla baja y leer en voz alta cuentos infantiles. Tenía que leer con el tono de voz adecuado, que reflejara alegría o sorpresa. Si su voz sonaba falsa o cansada, le obligaban a empezar el libro de nuevo. Había noches en las que leía el mismo cuento sobre un conejo 50 veces seguidas hasta que su voz se quebraba en una ronca aspereza y le sangraba la garganta. Era un sistema basado en los contrastes.
Tras horas de tortura sobre el arroz, Marta le traía cacao caliente y le curaba suavemente las heridas de las rodillas con pomada, llorando y diciendo: «Pobre chico, ¿por qué nos obligas a hacer esto? Sabes que te queremos». Este cuidado perverso rompió su psique más rápido que cualquier violencia. Freddie empezó a sorprenderse a sí mismo, pensando que estaba esperando esos momentos de amor y que la única forma de conseguirlos era convertirse en lo que ellos querían que fuera. Caleb. El sótano se convirtió en un universo aparte. Los sonidos del mundo exterior no llegaban aquí. No había noticias, ni internet, ni calendario. Solo había un horario de limpieza, un tiempo de oración y un tiempo de castigo. Arthur instaló altavoces en el sótano, a través de los cuales a veces ponía música clásica o grabaciones de canciones infantiles, poniéndolos a todo volumen en mitad de la noche para mantener despierto al preso. Al final del segundo mes, Freddie dejó de distinguir los días de la semana. Aprendió a distinguir el estado de ánimo de Arthur por el sonido de sus pasos en la escalera y el de Marta por la forma en que giraba la llave en la cerradura. Su mundo se redujo al tamaño de esta habitación y su vida pasada en Sacramento empezó a parecerle un sueño lejano e irreal que era mejor olvidar para no molestar a sus padres. En el invierno de 2015, el proceso de transformación de Freddie Olsen en Caleb estaba prácticamente completado. Según las conclusiones de los psiquiatras forenses que más tarde analizaron el caso, fue el primer año de aislamiento el decisivo para la completa supresión de la personalidad. El chico dejó de resistirse no porque renunciara, sino porque su realidad se redujo artificialmente al tamaño de unas pocas habitaciones y a un conjunto de acciones mecánicas. Su voluntad se disolvió en la monotonía y el miedo se convirtió en un fondo tan familiar como el olor a cloro que impregnaba las paredes de la casa. El día del nuevo hijo estaba regimentado al minuto, recordando al horario de una estricta colonia penal disfrazada de pastoral hogar familiar. Siempre se levantaba exactamente a las 6 de la mañana. Arthur no le despertaba gritando, simplemente golpeaba 3 veces la puerta del sótano con una cuchara metálica. Este sonido, según Freddie, actuaba sobre él como una descarga eléctrica. Tenía exactamente 5 minutos para hacer su cama perfectamente plana, sin una sola arruga, vestirse con la ropa que había preparado y subir a la cocina. Su primer deber era preparar el desayuno. Marta se sentó a la mesa y observó. No soportaba el menor ruido. Si una cuchara tintineaba contra una taza o un cuchillo golpeaba demasiado fuerte sobre la tabla, hacía una mueca de dolor y se ponía a llorar en voz baja, quejándose de la falta de respeto a la paz de mamá. Para evitar estas escenas, que inevitablemente acababan con un castigo en la oscuridad, Freddie aprendió a moverse por la cocina en silencio, como un fantasma. Preparaba la avena, las tostadas y el café. Ponía la mesa siguiendo todas las normas de etiqueta y esperaba a que sus padres empezaran a comer. Solo podía sentarse cuando Arthur asentía con la cabeza. Pero el verdadero infierno empezaba después del desayuno. Marta estaba obsesionada con una limpieza patológica. Para ella, cualquier mota de polvo era un insulto personal, y el olor de la calle, una amenaza. La casa tenía que oler a estéril. Esto explicaba el estado de las manos y rodillas de Freddie, que escandalizó a los médicos 5 años después. El uso de la fregona estaba estrictamente prohibido. Marta lo consideraba limpieza perezosa. Freddie tenía que fregar toda la casa con las manos, de rodillas, centímetro a centímetro. Utilizaba un trapo y un cubo de solución, cuya concentración de productos químicos superaba a menudo todas las normas de seguridad, porque a Marta le gustaba que el olor a lejía le cortara los ojos. La colada ocupaba un lugar especial en esta alocada agenda. En la casa había una lavadora que funcionaba, pero nunca se encendía. Arthur le explicó a Freddie que el ruido de la maquinaria destruía el aura de tranquilidad que habían estado construyendo con tanta diligencia. Por eso lavar se convirtió en una tarea diaria.
Freddy permanecía de pie durante horas sobre la profunda pila esmaltada del cuarto de baño, lavando en el agua helada las sábanas, las toallas y la pesada ropa de Arthur. Frotaba las camisas con las manos hasta que la piel de los dedos se desprendía del jabón de lejía. Era un trabajo que exigía un compromiso físico total y no dejaba lugar para el pensamiento. El agotamiento físico se convirtió en el principal aliado de los secuestradores. Cuando el cuerpo duele por la fatiga, el cerebro pasa al modo de ahorro de energía. Freddy dejó de hacer planes de fuga alrededor del 8º mes. Esto también se debió a un sutil juego psicológico de Arthur. El hombre solía traer a casa periódicos viejos o artículos falsos impresos en una impresora. Los leía en voz alta durante la cena, como de pasada. «Mira, mamá», decía, dirigiéndose a Marta pero mirando a Freddy. «Aquí dice que la familia Olsen vendió su negocio y se mudó a Florida. Creo que tuvieron un bebé, un niño. Le pusieron su verdadero nombre». La mentira era simple pero devastadora. Arthur convenció metódicamente al preso de que no solo habían dejado de buscarle, sino que le habían sustituido. Le dijeron que su habitación en Sacramento hacía tiempo que se había convertido en la guardería de un nuevo hijo mejor, y que habían tirado todas sus pertenencias. El sentimiento de abandono, multiplicado por el aislamiento, le pasó factura. Freddy empezó a creer que aquella casa en el bosque era el único lugar del mundo donde le cuidaban de alguna manera, aunque fuera en forma de esclavitud. Cada día culminaba con la cena. Era un ritual espeluznante que imitaba a la familia ideal de los anuncios de televisión de los años 50. La mesa estaba cubierta con un mantel blanco como la nieve que Freddy lavaba y planchaba él mismo. Había velas encendidas. Arthur estaba en la cabecera de la mesa, Marta a la derecha y Freddy a la izquierda. Antes de empezar la comida, el niño tenía que rezar una oración de gratitud. No eran textos religiosos, eran palabras escritas por Arthur, que Freddy aprendió de memoria. «Gracias, mamá y papá, por salvarme de la soledad», tenía que decir en voz baja y firme, mirando su plato. «Gracias por esta casa, por la comida y por vuestro amor. Estoy feliz de ser tu hijo Caleb». Si Arthur consideraba que el tono no era sincero, le retiraban el plato de comida y mandaban a Freddy a dormir hambriento al sótano. Pero con el tiempo, esto ocurrió cada vez menos. El niño aprendió a imitar el amor tanto como a limpiar las manchas de las alfombras. Se convirtió en un espejo que reflejaba las locas fantasías de sus captores. Su propio yo se ocultaba tan profundamente que incluso él olvidaba a veces que una vez se llamó Freddy Olsen y que le encantaba mirar cascadas. Ahora, su mundo estaba hecho de manchas sucias que había que destruir y de silencio que no se podía romper. En septiembre de 2019, 5 años después del secuestro, en la casa del bosque cercana a Mariposa, se había establecido un régimen que los psicólogos criminales llamaron más tarde la ilusión del poder absoluto. Arthur y Marta, cegados por su propia impunidad y los años de obediencia de su víctima, cometieron un error fatal. Creyeron que habían quebrado a Freddy Olsen para siempre. En su distorsionada realidad, ya no era un prisionero al que proteger. Se había convertido en una función, una herramienta, un Caleb que solo existía para servir a sus necesidades. El 12 de septiembre de 2019, este frágil sistema se hizo añicos por una nimiedad doméstica. Aquella mañana, Marta se despertó con un fuerte ataque de migraña. Según el testimonio de Freddy, se quedó tumbada en su dormitorio con las ventanas bien tapadas, exigiendo silencio absoluto. Pero la verdadera crisis llegó cuando ordenó que limpiaran inmediatamente la alfombra del salón porque le parecía que olía a polvo. Cuando Freddy bajó al almacén, descubrió que no quedaba el limpiador especial para alfombras, un duro líquido industrial con un alto contenido en cloro que solo Marta reconocía. Cuando se lo contó a su madre, se puso histérica.
Sus gritos amenazaron con destruir todo el mundo perfecto que Arthur estaba construyendo. Tuvo que comprar una botella nueva inmediatamente. El problema era que 2 días antes, el propio Arthur se había caído por las escaleras del porche y se había lesionado gravemente el tobillo. Tenía el pie hinchado, apenas podía pisar los pedales del coche y caminar por el supermercado le resultaba casi imposible. Tampoco podía dejar sola a Marta en ese estado. Entonces tomó una decisión que les costó la libertad. Decidió que Caleb estaba listo para salir al mundo. A las 16, Arthur ordenó a Freddie que se pusiera una camisa limpia y subiera al coche. Era el mismo monovolumen plateado. Durante todo el camino hasta Oakhurst, Arthur le dio instrucciones. No me amenazó con una pistola o un cuchillo, no le hizo falta. Se limitó a decir con calma que si Freddie se quedaba, aunque solo fuera 1 minuto más de lo normal, o miraba a alguien a los ojos, Marta moriría de pena, y el propio Freddie volvería al cuarto oscuro para siempre. Y el chico le creyó. A las 16:15 entraron en el aparcamiento del supermercado. Arthur se detuvo lo más cerca posible de la entrada, pero de modo que pudiera ver la puerta. Le dio al chico $20 y una orden clara. Exactamente 10 minutos. Departamento de química. Tercer estante. Botella azul. No hables. ¿Me entiendes, hijo? Freddie asintió y salió del coche. Arthur se quedó al volante con el motor en marcha, vigilando la entrada. El circuito cerrado de televisión del interior de la tienda captó todos los movimientos de Freddie. Lo que vieron los detectives al ver las imágenes fue trágico. El chico no corrió hacia el guardia de seguridad, gritando pidiendo ayuda. No intentó escribir notas a las cajeras. Se movía como un muñeco de relojería, mirando solo a sus pies. Su objetivo no era escapar. Su objetivo era seguir órdenes para evitar el castigo. Estaba tan profundamente traumatizado que incluso cuando estaba entre docenas de personas, psicológicamente permanecía en el sótano. Freddie encontró la fila correcta. Se acercó a un estante de productos químicos domésticos. Su mano alcanzó una gran botella azul de quitamanchas. Y fue en ese momento cuando entró en acción la fisiología, que ni siquiera Arthur podía controlar. Cuando cogió el frasco, la tapa no estaba bien cerrada o había gotas de concentrado en el plástico. El penetrante y concentrado olor a cloro le golpeó la nariz. Para cualquier otra persona, esto habría sido desagradable. Pero para Freddie, cuyos pulmones y sistema nervioso habían estado expuestos a una intoxicación diaria en un espacio confinado sin ventilación durante 5 años, este olor desencadenó un choque fisiológico masivo. Los toxicólogos lo explicaron más tarde como una reacción instantánea del sistema nervioso autónomo. El cuerpo, agotado por el estrés crónico y el envenenamiento químico, percibió este olor como una señal de peligro mortal. Se produjo una especie de desconexión de seguridad en el cerebro. La tensión arterial de Freddie descendió bruscamente. Sus vasos sanguíneos sufrieron espasmos y su conciencia le abandonó antes incluso de que pudiera comprender lo que estaba ocurriendo. Cayó al suelo, arrastrando consigo algunas botellas más. El estruendo atrajo la atención de los clientes. Freddie yacía en medio del charco de productos químicos, convulsionando, incapaz de levantarse. Fuera, en el monovolumen, Arthur miraba impaciente su reloj. La aguja indicaba que habían pasado 10 minutos, pero Caleb no salía. 1 minuto de retraso se convirtió en 2, luego en 5. Al oír el sonido lejano de las sirenas de una ambulancia acercándose a la tienda, Arthur se dio cuenta de que algo había salido mal. El miedo a exponerse venció su confianza en sí mismo. Puso el coche en marcha y salió lentamente del aparcamiento, abandonando a su hijo a su suerte, sin saber que su marcha no cambiaría nada. El 12 de septiembre de 2019, a las 18:15, un monovolumen plateado volaba por la autopista 49 en dirección a Mariposa. Arthur, que conducía, no miraba a la carretera.
No dejaba de mirar por el retrovisor, donde le pareció ver las luces de los coches de policía parpadeando. Aunque la persecución aún no había comenzado, el pánico ya había hecho mella. Mientras huía del aparcamiento del supermercado con el sonido de las sirenas de las ambulancias, se dio cuenta de que su mundo cuidadosamente construido se había venido abajo. Pero en lugar de huir a México o esconderse en las montañas, tomó una decisión que los psicólogos llamaron más tarde volver al vientre de la ilusión. Volvió a casa de Marta para representar por última vez el papel de padre perfecto. La policía del condado de Madera actuó con la rapidez del rayo. La matrícula del monovolumen fue captada por las cámaras de videovigilancia de la tienda cuando Arthur salía bruscamente del aparcamiento. Una comprobación en la base de datos reveló la dirección del propietario: un rancho aislado en una zona boscosa, registrado a nombre de una pareja de jubilados de reputación intachable. A las 19:30 llegaron a la casa las primeras patrullas y media hora más tarde un equipo SWAT. Los agentes que rodeaban el perímetro estaban preparados para cualquier cosa: un tiroteo, barricadas, trampas. Pero la casa parecía aparentemente tranquila. Era una casa de campo blanca y ordenada, con un tejado verde, rodeada de un césped perfectamente cortado y sin una sola mala hierba. Una cálida luz amarilla ardía en las ventanas del salón. De la chimenea salía un ligero humo. Esta escena pastoral contrastaba tanto con los horrores que las manos de Freddy habían presenciado en el hospital, que el comandante del comando admitió más tarde que por un segundo dudó de si habían llegado a la dirección correcta. El asalto comenzó a las 20 en punto. Los soldados derribaron la puerta principal con un ariete e irrumpieron en el pasillo, gritando órdenes de tirarse al suelo. Pero nadie corrió ni disparó. En la casa reinaba un silencio inquietante, casi eclesiástico, solo roto por el tic-tac de un viejo reloj. El grupo de trabajo se trasladó al comedor y allí vieron una escena que se ha incluido en los libros de texto forenses como ejemplo de negación absoluta de la realidad. En el centro de la habitación había una mesa redonda cubierta con un mantel blanco como la nieve. Los invitados, Arthur y Marta, estaban sentados en sus asientos. Estaban vestidos de fiesta. Arthur con traje, Marta con vestido de noche. La mesa estaba puesta para 3 personas. La tercera silla estaba vacía, pero frente a ella había un cuenco de sopa de champiñones caliente, con el vapor aún subiendo. No se resistieron. Arthur se limitó a dejar el tenedor sobre la mesa y bajó la cabeza cuando las esposas chasquearon en sus muñecas. Parecía un hombre al que le hubieran soltado el aire. Pero la reacción de Marta fue mucho más aterradora. Cuando el oficial de las fuerzas especiales la levantó de la silla, no gritó ni lloró. Miró a los hombres armados con cascos con una mirada confusa e ingenua. «Disculpe, agente», dijo con una voz tranquila y temblorosa que fue captada por la cámara corporal del agente. «¿Ha visto a Caleb? Ha ido a la tienda y llega tarde. La sopa se está enfriando y él nunca llega tarde a cenar. Es tan buen chico». Siguió llamando a su hijo mientras la sacaban de casa y la llevaban al coche patrulla. Para ella, la destrucción de su mundo no se produjo cuando llegó la policía, sino cuando la silla vacía se quedó vacía. Mientras tanto, tuvo lugar otro encuentro en el hospital de Fresno. Los verdaderos padres de Freddy, el señor y la señora Olsen, entraron en la sala a la 1 de la madrugada. Habían envejecido en los últimos 5 años. El padre estaba canoso y la madre parecía una sombra de sí misma. Cuando vieron a su hijo, no hubo abrazos de cine ni gritos de alegría en la sala. Hubo una larga y dolorosa pausa. La madre se tapó la boca con la mano al ver las cicatrices de sus brazos y lloró en silencio. Freddy, sentado en la cama, no sabía cómo reaccionar. Sus instintos, desarrollados en el sótano, le gritaban que esperara a tener permiso para emocionar. Solo cuando su padre se sentó a su lado y le cogió suavemente por el hombro, Freddy se permitió relajar los músculos de la espalda por primera vez en 5 años.
El proceso de volver a la vida fue más difícil que la propia liberación. Freddy Olsen abandonó físicamente el sótano, pero el sótano no le abandonó a él. Durante los primeros meses en casa, no podía dormir en una cama blanda. Se tumbaba en la alfombra junto a la puerta. Se estremecía con el ruido de la lavadora y escondía la comida debajo de la almohada, temeroso de que mañana no le dieran de comer. Arthur y Marta fueron declarados dementes y enviados para tratamiento obligatorio a una institución psiquiátrica cerrada y estrictamente regulada. Los investigadores descubrieron que realmente creían en su realidad imaginaria, lo que les hacía aún más peligrosos. Freddy necesitó años de terapia para volver a tomar decisiones por sí mismo. No volvió a trabajar en la empresa de construcción. En su lugar, empezó a trabajar en un centro de rehabilitación para víctimas de la violencia, ayudando a quienes, como él, habían perdido la voz. Rara vez habla de su pasado, pero cada año, el día de su liberación, llega a la entrada del Parque Nacional de Yosemite. No entra en el bosque. Simplemente se para en el borde, mira hacia las copas de los árboles y se recuerda a sí mismo que ahora está aquí no como Caleb, sino como Freddy Olsen, un hombre que sobrevivió porque dejó caer la botella a tiempo. La historia del niño de las cataratas ha terminado, pero el silencio que trajo consigo desde aquella habitación seguirá formando parte para siempre de su mirada.